Le hice un amarre a mi vecina y casi me cuesta la vida. En el año 2003 me mudé con mis padres a la Ciudad de México. Nos mudamos a una pequeña colonia muy cerca del centro. Recuerdo que el día que nos mudábamos, conocí a la mujer más bonita que había visto en mi vida hasta el momento. La chica se llamaba Ángela. Era alta, de cabellos negros, de tez morena y ojos muy verdes. Recuerdo que cuando estábamos bajando la mudanza del camión, la chica pasó y nos saludó. Se presentó y dijo que si necesitábamos algo, que le dejáramos saber y con mucho gusto nos ayudaría. No solo me impresionó la belleza de la vecina, pero también su amabilidad. Unos chicos que estaban sentados en la acera de la colonia, muy cerca de la casa, también vinieron y se presentaron. Hicimos una amistad casi inmediata. Los chicos vivían en la casa de enfrente. Me imagino que ellos se habrán dado cuenta de cuánto me había impresionado la vecina. Manuel, el más chico de ellos, me dijo: hermano, ahí no tiene chance. Ella es así de servicial con todos los vecinos. No te sientas especial. Nunca nadie ha podido llegarle. Yo no soy la persona más atractiva del mundo, pero siempre he tenido esa habilidad de poder acercarme a las mujeres. Y generalmente puedo obtener lo que quiero de ellas. Así que el comentario de los vecinos se convirtió prácticamente en un reto. Después que nos mudamos a la nueva casa, recuerdo que cada día, cuando llegaba de la universidad, me sentaba afuera, esperando a que pasara la vecina. Con el paso de los días, pude ver cuál era más o menos el horario en que ella llegaba. Así que solo me asomaba en los horarios importantes, cuando yo sabía que ella estaba por pasar, o cuando llegaba a su casa. Aquel era un entretenimiento para los vecinos, pues se reían de mí como si yo estuviera loco. Recuerdo que un día la invité a un café y, para mi sorpresa, ella aceptó. En mi mente aquello era un muy buen signo. Yo pensaba que le interesaba a la chica. Así que desperté muy feliz el día de lo que para mí era una primera cita. Me arreglé y me preparé, y pasé por su casa. Ángela fue conmigo, sin problemas ninguno. Nos tomamos el café y después, cuando estábamos terminando, que yo comencé a hablarle de mi interés por ella y de declarar mis sentimientos, ella amablemente me dijo que no, que podríamos ser muy buenos amigos, pero que ella no estaba interesada en tener ningún tipo de relación. De hecho, que ella estaba saliendo con alguien. La verdad, me quedé un poco picado e intrigado, pues nunca vi a nadie ir a su casa. Ella siempre andaba sola. Nunca vi que nadie la acompañara ni que viniera a su casa. Así que pensé que era una forma amable de decirme que yo no le interesaba. Pero como los he dicho antes, siempre he sido de esas personas a las que le gustan los retos. Y cuando me dicen que no, quiero convertir ese no en un sí. Los días pasaban y yo siempre trataba de saludarla o de verla en la calle. Le quise dar a entender como que ya no me interesaba, que mi único interés en ella era de tener una amistad. Pero yo sabía que mientras más me acercara a ella, más fácil sería entrar en su corazón. Pues después de todo, dicen los viejos, que el roce lo da todo en la vida. Y así hice. Yo sabía que tenía una ventaja, pues el supuesto novio de ella, me imaginé que sería fácil poder acercarme más y más. Salimos para comer varias veces, incluso invité a los vecinos del frente. Íbamos por helados, íbamos al cine, pero otra vez nunca más volví a demostrarle que estaba interesado en ella. Los meses pasaron y nos hicimos muy cercanos. Finalmente confesó que su pareja vivía en otro estado, que era un hombre muy rico y que, aunque se veía muy poco, ella estaba muy enamorada de él. El tipo tenía una posición muy importante y ella sabía que, aunque no veía a la persona, había alguien que la seguía. Probablemente era alguien de la misma seguridad del novio, pues el hombre era un poco desconfiado. Aquella confesión me tomó un poco por sorpresa y, para ser honesto, me asustó un poco. Pero esa adrenalina siempre me ha gustado. Así que si ella estaba intentando alejarme, no lo pudo conseguir. Finalmente llegó el día en que conocería a su pareja. Era un hombre de unos 40 años,
pese a que ella tenía unos 22 en aquel tiempo. El hombre llegó en 3 automóviles. Venía en el del medio. El primero y el de atrás estaban llenos de guaruras. Y me di cuenta que el hombre no era un hombre ordinario, que no era nadie que trabajara para el gobierno ni algo así. Era alguien que probablemente estaba envuelto con el crimen organizado. Y yo sé bien que con esa gente no se juega. El hombre se quedó allí varios días, y mientras el hombre estuvo, siempre fuera de la casa habían 2 hombres armados. Los carros del hombre estaban allí parados en nuestra calle. De cierta manera aquello me dio un poco de celos y de envidia, pues yo en aquel tiempo era un simple estudiante de la universidad que vivía en aquella colonia. Mis padres, aunque tenían buenos empleos, nunca llegaríamos ni remotamente a aquel nivel de lujo. La posición financiera de aquel hombre que estaba con la vecina era mucho más superior que la nuestra. Y les puedo confesar que estuve un poco mal por unos días. Estuve deprimido, me sentía triste y me sentía muy frustrado. Creí que la vida era un poco injusta conmigo. Pero días después recordé algo que siempre me decía mi abuelo. Si alguien te molesta o te ataca, no importa si es mayor que tú. Si no puedes con las manos, usa los pies. Y si no puedes con las manos ni con los pies, usa un palo. Pero defiéndete, nunca te rindas. Así que si no podía hacer las cosas a mi manera, con los medios que tenía a mi alcance, recurriría a algo mayor que yo. Y ahí fue donde cometí el peor error de mi vida. Un error que casi me cuesta la vida. Y por el que aún estoy pagando. Por aquellos días me fui con unos amigos a Veracruz. Y mientras hablaba con el personal del hotel, no sé cómo ni por qué, pero salió la conversación de que había un pueblo cercano llamado Catemaco que le decían el pueblo de los brujos. Dicen que allí viven los brujos más poderosos de todo México. Así que hice los arreglos necesarios con uno de los chicos que trabajaba en el hotel para que me sirviera de guía y me llevara a aquel lugar. No le dije nada a mis amigos, pues no quería que supieran lo que estaba por hacer. Llegamos al lugar y buscamos al brujo más famoso. Y allí le pedí al Señor que me hiciera una consulta. El hombre usó sus oráculos para revisarme. Y me dijo que algo en mí estaba mal. Era un mal del corazón. Y que no estaba siendo correspondido. Yo le pregunté al brujo si había alguna forma de revertir todo aquello y hacer de que la chica se enamorara de mí. El brujo me dijo que sí. Pero como todo en la vida, aquello tenía un precio, y no solo un precio económico. Podían venir consecuencias que tal vez yo no estaba dispuesto a pagar. Feliz por la posibilidad de tener una oportunidad con aquella chica, ni pensé en las consecuencias. Y la verdad estaba deslumbrado con los buenos comentarios que habían de aquel brujo. La gente decía que si él te prometía que podía hacer algo, aquello era garantizado 100%. El brujo me dio una fecha específica en la que tenía que volver a verlo. A mi vuelta tendría que llevarle tierra de la casa de Ángela y una prenda de vestir. Preferentemente que fuera una prenda íntima. Yo sabía que aquello no me sería difícil, pues el patio de mi casa colindaba con el patio de la casa de Ángela. Y más de una vez había visto que ella dejaba su ropa secándose al sol después de lavar. Regresé a la ciudad con mucha ilusión. Contaba los días para poder regresar y ver al brujo. Cuando regresé a la colonia, ya el novio de Ángela no estaba. Así que lo primero que hice fue ir a visitarla. Allí me la encontré. Me preguntó que dónde había estado, que hacía días que no me veía. Le dije que había salido de vacaciones con unos amigos al estado de Veracruz. Allí me dijo que nunca lo había visitado, que había escuchado que era un lugar muy lindo. De hecho, nunca había viajado a ningún lugar. Y le dije que tal vez en ese año, para el mes de diciembre, si estaba disponible, nos podíamos ir a algún lugar con playa, tal vez a Cancún. Ella encogió los hombros y dijo, tal vez, quién sabe. Por esos días estuve muy atento y esperaba que ella lavara su ropa y la volviera a dejar secándose al sol. Faltando solamente un par de días para irme a ver al brujo, tuve mi oportunidad de coger unas prendas íntimas. Y también tomé un poco de tierra de su patio.
En el día que había sido marcado por el brujo, regresé a su casa, en Catemaco. Ahí el brujo hizo un ritual. También me pidió prendas de vestir mías. Y allí hizo cosas que en verdad no entendí, pero que probarían ser muy efectivas. Solamente estuve fuera de la ciudad un par de días, y cuando regresé otra vez, me encontré a Ángela saliendo de mi casa. Quedé un poco confundido, pues ella nunca había visitado la casa. Nos encontramos en el portal de mi casa, y me dijo que me estaba buscando, que hacía varios días que no me veía, que si estaba bien. Yo le dije que sí, que había tenido que salir de la ciudad por un par de días, por asuntos de la escuela. Y me preguntó si quería acompañarla a tomarme un café. Le dije que con gusto la acompañaría, que solamente me dejara entrar y dejar las maletas. Le pregunté que si quería ir al café de la esquina, donde íbamos usualmente, pero me dijo que no, que mejor fuéramos al centro, pues esta vez estaba segura de que su pareja había dejado a alguien vigilándola. Ella me pidió que yo me fuera antes que ella, que nos fuéramos por separados y nos encontraríamos allá. Allí comenzamos a hablar y noté algo diferente en ella. Era como un tono dulce, como que quería mostrar su interés por mí. Y lo que antes parecía ser pura cordialidad, ahora parecía como un interés romántico. Mientras lo oía hablar, en mi mente repetía una y otra vez: de verdad que ese cabrón es un tremendo brujo. Ella confesó que desde que había llegado su pareja, había estado diferente. Había pensado mucho en mí. Aquella confesión me sorprendió muchísimo. La verdad no sabía ni me imaginaba que el efecto de lo que había hecho con aquel brujo iba a tomar efecto tan rápido. Y le respondí que estaba de más mi respuesta, pues ella sabía perfectamente que desde el principio me gustaba mucho. Y recuerdo como si fuera ahora cómo me besó. Aquel beso disipó toda tristeza o frustración que había acumulado por tiempo, y dejé de pensar que aquello podía ser producto de una brujería. Y quise pensar que todo aquello había sido el resultado del tiempo que había pasado con ella. Pensé que tal vez, al pasar tiempo conmigo, se había ido encariñando, y así comenzamos a vernos a escondidas. Recuerdo que días después aflojé uno de los paneles de la cerca que dividía nuestros patios. Así podíamos tener acceso el uno al otro de forma discreta, sin que el espía la viera. Pasábamos horas y horas juntos. En cuanto mis padres se iban a trabajar, yo iba para su casa o ella venía para la mía. Pasábamos tanto tiempo juntos que incluso las cosas en la universidad empezaron a ir un poco mal. A veces pasaba semanas enteras y no iba ni por allá. Aquello se habría convertido en una obsesión. Recuerdo que una tarde me llamaron a la oficina del rector. El rector me dijo que, producto a todas las ausencias que había acumulado, no era posible que yo siguiera a la universidad. Y que tenía dos opciones: o que ellos me expulsaran, o que pidiera una licencia y comenzara de nuevo el próximo año. Lo que tiempo atrás hubiera sido causa de un gran estrés, pues yo verdaderamente amaba mi carrera, ahora me parecía como una solución perfecta. Y recuerdo que solo fue salir de la oficina del rector y fui directo a la casa. Fui a ver a Ángela y le dije que si quería podíamos irnos a Cancún de forma indefinida. Así su pareja no sabría dónde ella estaba y podríamos estar juntos. Ella me preguntó qué iba a hacer con la universidad y yo le dije que básicamente me estaba tomando unas vacaciones largas. Ella me dijo que me diría en unos días, que tendría que pensarlo. Pero recuerdo que, como una hora después, regresó a mi casa para decirme que sí, que estaba lista, que nos podíamos ir cuando quisiera. Llamé a unos amigos que tenían unos parientes que trabajaban en Cancún y tenían muy buenos contactos en la zona hotelera. Hablé con ellos y les pedí que hicieran lo posible para conseguirme un trabajo allá y un lugar donde vivir. Como yo sé hablar 2 idiomas, me fue muy fácil conseguir el trabajo en uno de los hoteles más lujosos. Mis padres pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que yo había tomado lo que parecía ser una licencia de la universidad. Y peor aún se pusieron cuando se enteraron
que Ángela se iba conmigo. Y, como el resto del mundo, también sospechaban que aquel hombre tenía algún tipo de relación con el crimen organizado. Nunca le pregunté a Ángela quién era el hombre en realidad, ni ella me lo dijo. Ángela me dijo que sería conveniente que nos fuéramos por separado, que ella iría llevando poco a poco la ropa para casa de una amiga y después le pediría a su amiga que le llevara la maleta hasta el aeropuerto. Yo me fui 15 días antes, comencé a trabajar, renté un lugar donde vivir y Ángela me siguió 15 días después. Todo parecía ir perfecto. Cuando llevaba como un mes trabajando, incluso le conseguí un trabajo a Ángela en el mismo hotel. Ahí estaba muy feliz, pues ella siempre había tenido el sueño de trabajar. Pero como estaba en aquella relación con aquel hombre, él era sumamente controlador y no la dejaba. Y según él podría cubrir todos los gastos que ella tuviese y le daba dinero de más. Por varios meses nuestra vida parecía perfecta, pero un día cuando llegué a la casa encontré a Ángela deshecha en llanto. Le habían dejado un mensaje de voz en el celular. Era su expareja, diciendo que ya la había localizado, que tenía 72 horas para regresar a su casa. Si ella regresaba a su casa en el tiempo que él había dado, él incluso le perdonaría haberse ido conmigo a Cancún. Pero que si no regresaba, los dos amaneceríamos muertos. Aquello verdaderamente me asustó. Le dije a ella que no se preocupara. Traté de tranquilizarla, pero creo que ella también notó el miedo en mí. Ella me dijo que con aquel hombre no se jugaba. Y fue cuando me confesó que aquel hombre tenía un alto cargo en el crimen organizado, que tenía varios matones a sueldo que trabajaban para él. Y también me dijo que si yo estaba dispuesto, ella me seguiría donde fuera, que ella no me dejaría. Y también me dio la opción de que la dejara allí, que me fuera y que ella regresaría a su casa. Yo le dije que no la dejaría por nada del mundo. Aunque, para ser sincero, por un momento pensé que lo mejor era que cada quien siguiera su camino. Pero no fue así. No tuve el valor de decírselo. Y le dije que estaríamos juntos hasta el final. Si solo hubiera sabido lo que acontecería después, esa no hubiese sido mi respuesta. Decidimos irnos ese mismo día, pues teníamos suficiente dinero. Habíamos ahorrado bastante dinero, pues habíamos trabajado muchísimo y estábamos tratando de guardar dinero para comprarnos una casa. Ese mismo día tomamos un vuelo a Los Cabos, en Baja California Sur. Nos quedamos en la ciudad de La Paz y decidimos vivir allí un tiempo mientras el dinero nos diera. No era el lugar más barato precisamente, pero es un lugar muy seguro y ponía distancia de nuestros problemas. Pero esta vez no le tomó ni una semana a la expareja de Ángela encontrarnos. Esta vez fue un email. Ángela, tu tiempo se acabó. Estas fueron las palabras de su expareja. Yo sabía que aquello no era una amenaza vacía y sabía que aquello era una advertencia, y en efecto lo fue. Esa misma tarde salí al mercado a buscar unas cosas, pues esa misma noche nos iríamos de Baja California Sur. Cuando regresaba del mercado, vi un auto negro parqueado fuera del hotel. Aquel auto se me parecía a los autos que usaba su expareja. Recuerdo que me quedé en la esquina, parado. El miedo no me dejaba avanzar. Ahora no sé si fue el miedo o mi ángel de la guarda, pero tuve que quedarme allí por un momento, hasta que vi que dos hombres salieron del hotel y se montaron en el auto y se fueron. Corrí hasta la habitación y allí me encontré a Ángela colgando del techo. Ángela había sido asesinada. Lloré como nunca lo había hecho. En ese instante no me importó ni mi vida. Recuerdo que llamé a la policía y di parte de todo lo que había sucedido. Mostré el email y mostré también el mensaje de voz. La policía me tomó en custodia como persona de interés, pero después de investigar y ver las cámaras de seguridad del hotel, vieron que yo no estaba allí y que efectivamente dos hombres se habían bajado del auto negro y en una esquina del monitor podían verme perfectamente. Y ahí estaba yo sosteniendo las dos bolsas del mercado, como frisado, sin poder moverme.
Los oficiales me dijeron que me fuera de allí, pero que me mantuviera en contacto por si tenían que tomar alguna otra declaración. Pensé en llamar a mis padres, pero pensé que era muy arriesgado. Tal vez ellos tendrían intervenido el teléfono de mis padres. Así que con el dinero que tenía, me fui de Baja California Sur. Me pasé varios meses yendo de un lado a otro, escapando de aquella gente para que no pudieran localizarme. Finalmente conseguí una visa y me fui al otro lado. Y he estado aquí desde aquel entonces. La verdad, nunca he vuelto a dormir tranquilo. Y muchas veces, cuando cruzo la calle, miro por encima de mi hombro, pues no sé si un día estas personas me encontrarán. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Asesinada con brujería. En el tranquilo pueblo de Monteluna, dos amigas, Leonor y Martina, eran inseparables desde la niñez. Sin embargo, a medida que crecían, la envidia comenzó a corroer a Leonor. Martina, con su piel radiante, sus cabellos dorados y su inigualable talento para el canto, eclipsaba a Leonor en todos los aspectos. Las miradas y halagos siempre iban a Martina, y Leonor se sentía cada vez más ensombrecida por su amiga. Desde niña, Leonor recordaba una leyenda local que decía que en la montaña vivía una poderosa bruja llamada Esmeralda. Desde niña, Leonor recordaba una leyenda local que decía que en la montaña vivía una poderosa bruja llamada Esmeralda. Decían que tenía el poder de conceder deseos, claro, siempre por un precio. Incluso la propia abuela de Leonor contaba que uno de sus hermanos se había hecho un hombre muy rico con la ayuda de la bruja. Contaba la abuela que cuando eran muy jóvenes, ella y su hermano vivían en la más absoluta pobreza, pero su hermano siempre tuvo el deseo de ser un hombre rico, como el patrón de la hacienda donde trabajaba. Así que un día también escuchó hablar de Esmeralda, la bruja que concedía lo que pidieras. El hermano fue allí y le pidió a la bruja que lo ayudara a convertirse en un hombre rico. La bruja le dijo que aquello era posible, pero que tenía que estar dispuesto a sacrificar algo. Él le dijo que estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera por tal de convertirse en un hombre reconocido y con mucho dinero. La bruja le dijo que el precio sería la soledad, que él tendría que vivir solo para siempre. Nunca podría tener hijos ni esposa, que si algún día faltaba su promesa, él se convertiría en el sacrificio. A través de una inexplicable serie de eventos, el patrón de la hacienda donde trabajaba enfermó gravemente. Y antes de morir, el patrón mandó a llamar al chico para dejarle un mensaje a la familia, pues la familia del hacendado vivía en otro país. El mensaje para la familia era que detrás de los establos había escondido una considerable cantidad de oro, que cuando viniera la familia le dijera dónde estaba. El patrón, para asegurarse de que el mensaje no se perdiera, pidió papel y pluma para dejar algo escrito a su familia. En este papel decía que el oro estaba en las caballerizas, que deberían darle 1/3 a aquel chico que era un fiel empleado, y que el resto debería dividirse a partes iguales entre los hijos. Después de haber redactado el documento, horas después, el patrón cayó en un estado de coma y falleció. El chico no sabía leer y no sabía qué había escrito el patrón en aquel documento. Él pensaba que aquello tal vez era solo una carta de despedida del patrón a su familia, tal vez diciéndole dónde estaba el oro. El chico pensó que aquella era su oportunidad de salir de la pobreza y convertirse en el hombre que siempre quiso ser. Así que con pala en mano y después de haber destruido el documento, fue hasta las caballerizas. Allí cavó y sacó el tesoro. Indudablemente se convirtió en un hombre muy rico. Compró tierras y construyó una casa muy bonita. Y pronto comenzaron los excesos en su vida. Consumía grandes cantidades de alcohol, gastaba bastante dinero en juegos y en mujeres. Eventualmente conoció a una chica que le gustaba mucho y de la cual se enamoró perdidamente. El chico le pidió que fuera su esposa y que vivieran juntos, y la chica aceptó, pues también tenía interés, aunque un interés diferente al que el muchacho tenía en ella.
La chica estaba deslumbrada por el dinero. El chico no se olvidó de lo que había acordado con la bruja, pero para él aquel dinero había sido conseguido por él mismo y no con la ayuda de la bruja. Después que se casaron, la chica comenzó a tener una relación ilícita con uno de los peones de la hacienda. Una noche, el chico despertó y vio que su esposa no estaba en la cama. Así que salió en su búsqueda. La buscó por toda la casa, pero no aparecía. Salió de la casa y fue hasta las caballerizas, y para su horror, allí se la encontró con el peón. El chico tomó uno de los ganchos que se usan para mover el heno para alimentar los caballos. Pero el mozo fue más rápido que él, y con una guadaña le cortó la cabeza antes de que pudiera acercarse. Aquella endemoniada mujer se quedó con todo y viviendo con el peón en la hacienda de su antiguo esposo. Después que Leonor escuchó esto, sin pensarlo 2 veces, decidió ir a buscar a la bruja. Después de 2 días de ardua caminata, encontró una cabaña cubierta de hiedra y en la oscuridad de los árboles. La vieja bruja la esperaba, como recibiendo a una vieja amiga de la cual esperaba la visita, y le dijo con voz áspera: «¿Qué deseas, joven Leonor? Quiero que Martina pierda todo lo que tiene. Quiero que sufra como he sufrido yo». Respondió Leonor, con lágrimas de rabia en los ojos. Esmeralda sonrió, revelando dientes amarillos y en muy mal estado. «Te concederé tu deseo, pero necesitaré algo de ti, y deberás seguir mis instrucciones al pie de la letra». Y Leonor asintió sin dudarlo. «Deberás traerme un mechón de cabello de tu amiga», y una importante suma de dinero le pidió también. Días después, la chica regresó a la cabaña de Esmeralda, y esa misma noche, en la oscuridad de la cabaña, Esmeralda realizó un ritual antiguo y olvidado. Leonor tuvo que proporcionar el mechón de cabello dorado de Martina, una lágrima de su propia envidia y la sangre de un cuervo negro, mientras recitaban palabras en un lenguaje que Leonor no entendía. En ese momento, una sombra oscura comenzó a formarse entre ellas, y a una orden de Esmeralda, la sombra salió disparada en busca de Martina. Una vez finalizado el ritual, Esmeralda le entregó a Leonor un pequeño amuleto negro. «Deberás colocar esto en la habitación de Martina sin que nadie lo vea. Cuando lo hagas, tu deseo se cumplirá», susurró la bruja. Con el amuleto en mano, Leonor volvió al pueblo, y una noche en la que ella sabía que Martina había salido con sus padres, aprovechó y puso el amuleto debajo de la cama de Martina. Días después, la belleza de Martina empezó a desvanecerse. Su voz, antes melodiosa, se convirtió en una voz áspera y desagradable. Su cabello dorado comenzó a caerse y su piel se volvió como pálida y enfermiza. La gente que antes estaba encantada por su belleza comenzó a murmurar que tal vez aquello había sido una maldición. Al verse en aquella situación, Martina venía a hablar con su amiga y confidente. Se preguntaba qué mal había hecho para estar en aquel estado. Ella no se consideraba una persona mala para que Dios la castigara de aquella forma. Aunque Leonor demostraba una cara empática, en su interior se alegraba de que su amiga estuviese pasando por todo aquello. Y se decía para sí misma: «Si tú supieras que la causante de todo esto he sido yo». La familia de Martina la llevó a todos los médicos. Se hicieron todo tipo de estudios, pero nada explicaba aquellos síntomas que sentía la chica. Poco tiempo después, el cuerpo de Martina no pudo soportar aquello y falleció. Un gran dolor sacudió a aquella comunidad, pero por algún motivo Leonor estaba bien. Y todos se preguntaban cuál había sido el mal que había acabado con la vida de la chica. Algunas personas del pueblo comenzaron a sospechar de Leonor, pues la chica no mostraba ningún tipo de sentimiento, de dolor ni de angustia, por la situación en la que se había encontrado su amiga, y mucho menos mostró sentimientos de dolor después de la muerte de la chica. Muchos incluso decían que Leonor estaba feliz de que aquello hubiese sucedido. La gente comenzó a hablar que probablemente ella había sido la causante de todo aquello.
Después del fallecimiento de Martina, muchos meses después, cuando los padres tuvieron el valor, finalmente recogieron las cosas de la habitación de la chica. Y mientras organizaban, encontraron una bolsa negra que contenía un amuleto. El mismo amuleto que Esmeralda le había dado a Leonor. Los padres quedaron horrorizados y llevaron aquel amuleto a una persona que podía arrojar un poco de luz sobre aquel amuleto. El hombre determinó que aquello había sido un trabajo de magia negra, un trabajo de magia que había sido encargado por alguien que le tenía mucha envidia y rencor a la chica. La familia no se explicaba quién pudiera haber tenido el corazón tan negro para hacer aquello. Pues Martina, además de ser una chica muy hermosa, también era un alma muy buena. El brujo les dijo que si querían, él podía hacer un trabajo para revertir toda aquella maldad, y que la persona que había hecho esta brujería sería castigada. Los padres de Martina dijeron que no, pues ellos no le deseaban aquello ni a su peor enemigo, que ellos lo dejaban en manos divinas, y que Dios hiciera justicia. La familia de Martina sospechaba de Leonor, pues después de la muerte de la chica, nunca más volvió a pisar la casa. Pese a que antes de la enfermedad de Martina, Leonor pasaba largas horas en la casa. Prácticamente vivía allí. La familia verdaderamente la tenía como una hija más. Los años pasaron y la gente del pueblo se olvidó de Martina. Leonor finalmente comenzó a conseguir las cosas que quería y se casó con un chico del pueblo que venía de una buena familia. Era una familia adinerada y de buenas costumbres. Pero resultó que el chico era un jugador empedernido y después de la muerte de sus padres comenzó a gastar la fortuna familiar en juego y en bebida. Cada vez que llegaba a la casa golpeaba a Leonor sin piedad. Aunque Leonor vestía bonitos vestidos y ahora era una señora de sociedad, en su rostro se le veía el sufrimiento, se le veía la infelicidad. Decían que secretamente se arrepentía grandemente de haberle hecho aquello a su amiga, pues ella creía que todo lo que le estaba pasando era un castigo por lo que había hecho, por haber traicionado la amistad de Martina. Dicen algunos que incluso la vieron en la tumba de Martina, llorando sobre la losa. Una noche, el esposo de Leonor llegó con una borrachera tal que casi no podía mantenerse en pie, pero tuvo la fuerza suficiente para acallar los reclamos de su esposa, cortándole el cuello con un cuchillo. Horas después, un voraz incendio consumía la casa, consumiendo tanto el cuerpo de Leonor como el cuerpo del esposo, y todas las riquezas que habían en aquella casa. Aún cuentan los pobladores de Monteluna que en el área antes ocupada por la casa donde vivía Leonor y su esposo, en noches muy específicas, se escuchan como llantos de una mujer. Y algunos aseguran que han visto una sombra oscura que deambula en el lugar. Unos dicen que fue la misma sombra que Leonor y la bruja Esmeralda invocaron para acabar con la vida de Martina. Y otros dicen que esa sombra es la ennegrecida alma de Leonor buscando perdón por el mal que hizo. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de estas historias y antes de terminar quiero pedirles un favor muy especial a la gente de México, a nuestros seguidores mexicanos. Déjennos en los comentarios sus recomendaciones de ciudades que podamos visitar para el Día de los Muertos. Queremos hacer algún tipo de video, algún tipo de documental sobre el Día de los Muertos en México. Si nos pueden decir las ciudades que ustedes recomiendan, ciudades que sean seguras, ciudades que celebren este día, se los agradecería muchísimo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias.